Buenos días, durante la charla de hoy vamos a estar hablando de técnicas nucleares en ingeniería del petróleo y ambiente y vamos a revisar algunos casos de aplicación en Venezuela. Yo pertenezco al grupo de hidrogeoquímica isotópica creado en el 2012 por la Gerencia de Investigación Estratégica en Exploración y Yacimiento de PDVSA INTEVEP. Es decir, ya tenemos 10 años desarrollando investigación y estudios en este campo. Nuestra misión es soportar los procesos de exploración, caracterización de yacimientos y producción petrolera, empleando la hidrogeoquímica isotópica como herramienta de bajo costo, poca intervención y bajo a nulo impacto ambiental. Lo vamos a estar viendo a continuación. Como soporte clave contamos con el Laboratorio de Isótopos Estables Héctor Enríquez de PDVSA INTEVEP, dirigido por Delfín Rivas y Miriam Díaz. Ellos cuentan allí con analizadores elementales acoplados a espectrometría de masas de relaciones isotópicas. Con ellos se pueden realizar isótopos del azufre, del carbono, del oxígeno y del deuterio. Asimismo, tienen desarrollados métodos con el equipo de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas de relaciones isotópicas. Y a través de ellos pueden hacer carbono 13, delta del carbono 13 y delta del deuterio en compuestos orgánicos específicos. Vale decir que ellos son especialistas en muestras de rocas, fósiles, carbono inorgánico disuelto, crudo y gases. Ahora bien, la hidrogeoquímica isotópica en exploración y producción, ¿para qué sirve? Pues fíjense que nosotros hemos desarrollado como técnicas nucleares las de técnicas de isótopos estables y radiactivos en la cadena de valor de los hidrocarburos desde la exploración, el desarrollo hasta la etapa de producción. Vamos a ver en estas láminas qué es lo que hemos venido haciendo. La etapa de exploración está constituida por distintas fases. Comienza con una fase de exploración geológica, geoquímica. Allí tenemos compañeros que trabajan en la gerencia de exploración que realizan captación de muestras de gases para ver si los gases son de origen biogénico o petrogénico. Posteriormente se pasa a la fase de exploración sísmica. Allí, durante el envío de ondas hacia el subsuelo y luego su recuperación y análisis, se hace una interpretación y se comienza a conocer cómo es la distribución de los estratos en el subsuelo y dónde posiblemente está ubicado el petróleo. Esto permite tomar decisiones para la perforación exploratoria. Durante esta etapa de perforación exploratoria es que nosotros tenemos la propuesta de realizar la hidroestratigrafía isotópica. Veamos ahora en qué consiste esto. La hidroestratigrafía isotópica lo que pretende es conocer las diferencias en composición isotópica del agua por los distintos estratos que estén presentes en el sistema. Esto nos va a permitir establecer la dinámica del agua durante el proceso de producción. Y esto a su vez va a optimizar la gestión del yacimiento. Bien, ya hablamos de la etapa de exploración. Seguidamente vienen las etapas de desarrollo y producción primaria en la cadena de valor de los hidrocarburos. Durante estas etapas, un enfoque regional nos permite abordar el desarrollo del campo, ya que aporta información a la arquitectura del yacimiento y también contribuye a los modelos estáticos y dinámicos que generan nuestros compañeros de estudios integrados. Bajo una perspectiva de enfoque local, contribuye a la producción primaria, ya que diagnostica el origen de aguas invasoras, predice procesos como la corrosión, la formación de incrustaciones y de materiales radiactivos de origen natural, y asimismo permite entender un poco mejor las causas de daños a la formación. Aquí tenemos un ejemplo de enfoque regional durante el desarrollo del yacimiento. Este es el caso en el que realizamos modelado hidrogeológico conceptual en el proyecto Framolac, ubicado en la cuenca suroriental del lago Maracaibo. Entre los resultados más impactantes que obtuvimos fue que con un simple análisis del agua logramos identificar una zona aislada que estaba constituida por arcillas y las ven aquí representadas en Moporo Tierra con estos diagramas de Steve en azul que señalan unas facies acetatadas.
Vale decir también que esta es la primera vez que se reporta el acetato en aguas de formación en Venezuela. Por otra parte, pudimos señalar una posible zona de migración del crudo, es decir, para nosotros estos yacimientos tienen una recarga moderna de crudo y está ocurriendo en la zona sur del yacimiento. Y por último, evidenciamos un posible fenómeno de dilución del agua por un proceso de deshidratación de arcillas. Todo esto nos ayuda a entender mucho mejor el funcionamiento de este yacimiento en aspectos tan sencillos como, por ejemplo, el estudio de la compatibilidad de agua. No es lo mismo hablar de un agua que es bicarbonatada a mencionar un agua que es acetatada. Esto explica por qué muchas veces cuando se realizaba la caracterización de estas aguas y se trataban de hacer simulaciones experimentales, los modelos no cuadraban porque la cantidad de bicarbonato que se estimaba era sobreestimada. Por otra parte, es importante resaltar aquí que en cuanto a la identificación de esta zona aislada, que se logró determinar con un sencillo análisis de agua, posteriormente la empresa realizó sísmica somera y lo verificó a través de este estudio que resulta ser mucho más costoso. Entonces vemos aquí la ventaja de la hidrogeoquímica isotópica. En esta lámina precisamente quería mostrarles brevemente cómo los trazadores geoquímicos del delta del oxígeno 18, el delta de deuterio, combinados con especies estables como el cloruro o los sales disueltas totales, que al final realmente la contribución ahí viene también es del cloruro, entonces nos permitieron dilucidar la presencia del fenómeno de dilución por deshidratación de arcillas, ¿no? Vemos en la primera figura cómo la tendencia natural es que la cantidad de sales disueltas totales tenga una correlación con respecto a el delta del oxígeno 18, que cada vez se hace más positivo a medida que aumentan las sales disueltas totales. Sin embargo, en la zona aislada veíamos que para una misma salinidad estos valores de delta del oxígeno 18 no conservaban este patrón, ¿no? Por otra parte, cuando se graficó el delta del deuterio con respecto al cloruro y se representaron los pozos y puntos de muchos otros aguas de distintos orígenes, veíamos también una posible señalización del proceso de deshidratación de arcillas. Lo ven aquí en las figuritas en cuadros verdes, ¿no? Que representan también amopuro. Les muestro la ecuación de transformación de esmectita a hilita, que es el proceso que nosotros proponemos que estaba ocurriendo allí. Fíjense que por cada mol de esmectita, por cada 1.69 moles de esmectita, se generan 22,8 moles de agua. Y entonces esto es lo que estaría causando la dilución del agua. Ahora veamos un ejemplo de enfoque local que aborda la producción primaria. Es el diagnóstico de aguas invasoras, que es uno de los estudios que más nos solicitan nuestros clientes. Aquí es importante decir que el agua asociada al crudo en la producción petrolera es algo que siempre vamos a tener presente y que va aumentando la cantidad de agua a medida que el yacimiento se hace más maduro. Tanto es así que cuando el yacimiento está completamente maduro, ya ha sido explotado por un amplio rango de tiempo, entonces hablamos de que la producción de agua es mayor a la producción de crudo. De hecho, se producen 3 barriles de agua por cada barril de crudo. Para el caso de Venezuela, en el 2010 la producción de agua ya superaba a la producción de crudo, ¿no? Pero esto, además de impactar en la producción, fíjense que aquí yo les pongo el ejemplo de un caso de la faja petrolífera del Orinoco. Cuando no se tiene agua, puede llegarse a producir unos 500 barriles al día de crudo. Pero si el corte de agua llega a alcanzar el 60%, entonces se producen solamente 200 barriles de agua al día. Y esto representa un 60% en la caída de producción. Y es que además, en el caso de la faja, se toma la decisión de cerrar el pozo porque no se tienen las facilidades para manejar esos volúmenes de agua. Entonces, además de que disminuye la producción, el contacto del agua con las instalaciones de las tuberías puede aumentar el riesgo de formación de incrustaciones, de formación de materiales radiactivos de origen natural y también
aumenta el riesgo de que se ocasionen daños a la formación. Y es que no en vano la industria tiene que invertir unos 40.000 millones de dólares cada año para poder resolver estos problemas asociados al agua. Estamos hablando de la industria a nivel mundial, ¿no? Entonces nosotros aquí intervenimos tratando de darle un uso a este problema del agua, ¿no? Entonces, les presento aquí el caso de un cliente que nos dijo que tenía invasión de agua en pozos recién inaugurados y él quería saber cuál era la causa. La hipótesis del cliente es que habían manejado mal el agua de perforación, es decir, había ocurrido fuga del agua de perforación hacia la formación y esa agua les estaba retornando. Si eso hubiera sido así, el problema hubiera tenido un tiempo finito y luego hubieran empezado a producir crudo. Nuestra estrategia fue una visión holística, integradora, siempre tratamos de darle ese enfoque a nuestros trabajos. Tomamos 5 muestras en campo, luego las sometimos a análisis químico de las especies que ven en pantalla, análisis isotópico del agua y también análisis isotópico del delta del carbono 13 en el carbono inorgánico disuelto. Esto lo hicimos tanto para el lodo como para las aguas de formación, para descartar la hipótesis del cliente o corroborarla. Sin embargo, durante la separación del crudo y el agua encontramos que había un fenómeno en el que el crudo estaba estabilizando el agua y una vez que la separábamos comenzaba a precipitar un sólido de color marrón. Este sólido fue sometido a caracterización por análisis de difracción de rayos X y nos dio un resultado bastante interesante. Bueno, además de la calcita, que era lo más abundante, y el aragonito, encontramos que había la presencia de pirita y guetita. Pirita, recuerden que es sulfuro de hierro, y guetita son oxidróxidos de hierro. ¿Por qué había hierro allí? No es común en las aguas de formación. Entonces, ¿cuál era el origen de ese hierro? El análisis químico, por otra parte, nos señaló que se trataba de agua con nata, agua muy salina, estamos hablando de una salinidad similar a la del agua de mar, que es común en aguas de formación de Venezuela, y que estas aguas estaban sobresaturadas en bicarbonato. Este era un dato también interesante, ¿no? Por otra parte, el análisis isotópico nos señaló que las aguas estaban enriquecidas en deuterio, eso llamó bastante nuestra atención, y que el delta del carbono 13 era mayor al 10%. En cuanto a la caracterización del lodo, vimos que su composición química tenía una salinidad mucho menor a la de las aguas de formación. Ya esto nos estaba señalando una diferencia, y mientras que las aguas de formación eran cloruradas sódicas, el agua del lodo era bicarbonatada sódica. Vemos aquí, cuando graficamos el delta del oxígeno 18 con respecto al delta de deuterio, en relación a la línea meteórica mundial, encontramos que lo que generalmente ocurre es que las aguas de formación están en la línea meteórica mundial y estas aguas de formación de los pozos problema que habíamos analizado se encontraban enriquecidas en deuterio y muy por encima de la línea meteórica mundial. ¿A qué se debía esto? Cuando revisamos en la bibliografía encontramos que había autores que reportaban que en el caso de rellenos sanitarios, donde las aguas se encuentran aisladas y se tiene bastante materia orgánica, ocurre un proceso de metanogénesis por vía de reducción del CO2 que enriquece las aguas en deuterio. ¿Sería eso lo que estaba pasando en nuestro caso? Cuando graficamos el delta del carbono 13 con respecto al bicarbonato, encontramos que precisamente los pozos que habíamos analizado estaban en una zona de metanogénesis, donde el delta del carbono 13 era mayor a 10 partes por mil y la concentración de bicarbonato era también elevada. Por otra parte, el delta del carbono 13 del lodo era de 2 partes por mil. Entonces esto definitivamente nos permitía descartar que esta agua que estábamos viendo tuviera relación con el agua del lodo. Y a su vez está soportando nuestras evidencias del proceso de metanogénesis. Bien, como les comentaba, existen 2 vías para que ocurra el proceso de metanogénesis microbiológica. La primera vía es la de reducción del CO2 y la segunda vía es la fermentación del acetato.
Cuando el mecanismo que domina es la fermentación del acetato, la mayoría de los protones son tomados del acetato y solo un 25% del agua. Mientras que si la vía es la reducción del CO2, el 100% de los protones provienen del agua. Entonces, ese enriquecimiento en deuterio del agua nos estaba señalando que posiblemente fuera la vía de reducción del CO2 la que estuviera generando el proceso de metanogénesis. Sin embargo, nos preguntábamos de dónde venían entonces los electrones que los microorganismos tenían a disposición para que ocurriera la reacción. Y bueno, encontramos que la posible fuente de los electrones era la oxidación de hierro metálico a hierro más 2. Además que fíjense que veíamos como muy interesante que generalmente cuando tienes microorganismos metanogénicos puedes tener también la presencia de procariotas sulfatorreductoras que generan H2S. Pero si tenemos este proceso de metanogénico combinado con el de sulfatorreducción, el sulfuro que se genera en la reacción es neutralizado por el hierro y entonces no se forma el H2S, sino que se forma la pirita, el sulfuro de hierro. Y esto podría estar explicando entonces lo que veíamos en el precipitado, ¿no? Una de las formas que veíamos en el precipitado. De hecho, la presencia de oxidróxidos de hierro nos sugería que todo el sulfuro el azufre generado por las sulfatorreductoras estaba siendo consumido por el hierro presente del proceso de oxidación de la tubería. En síntesis, nosotros observamos que cuando el cliente usó un lodo base agua de baja salinidad en contraste con el agua de formación que era de alta salinidad, se formó una emulsión de agua en crudo. Esta emulsión de agua en crudo actuó como una barrera que favoreció la migración preferencial del agua hacia el pozo. Esta agua migrando hacia el pozo quedó en contacto con la tubería. Recuerden que estamos hablando de una tubería que es horizontal y a hoyo desnudo y está en contacto entonces la tubería un tiempo dado con el agua, hizo que se generara la corrosión de la tubería. Entonces nuestra recomendación más importante aquí fue que el cliente perforara con lodo base agua de salinidad similar a la de la formación para evitar este tipo de problemas. Luego, bueno, ya hablamos de la etapa entonces de exploración, producción primaria, desarrollo y vamos a hablar ahora de la producción secundaria. La producción secundaria consiste en el momento en el que ya la presión del yacimiento no es suficiente y se tiene que inyectar agua para recuperar esa presión del yacimiento. Entonces aquí nosotros en el área de hidrogeoquímica isotópica lo que proponemos es caracterizar el agua del acuífero suplidor. Podemos hacer aquí estudios hidrogeológicos para determinar el tiempo y velocidad de la recarga y cuál es el volumen de agua del que se dispone para el manejo de las aguas de los pozos inyectores, y también podemos hacer estudios de compatibilidad de agua entre el agua de inyección y el agua del yacimiento. También proponemos que se establezca el uso de agua tritiada como trazador de referencia. Esto no se ha hecho todavía. Esto es muy interesante porque ya contamos en el Laboratorio de Física Nuclear de la Simón Bolívar con un equipo centellador líquido y además un reconcentrador de tritio, y todo esto entonces nos va a permitir que trabajemos con concentraciones bajas de agua tritiada. La ventaja de usar agua tritiada es que el tritio está incluido en la composición del agua y entonces no hay retraso ni aceleración del agua durante su viaje en el yacimiento que estamos caracterizando, a diferencia de cuando usamos sustancias químicas que pueden ser retenidas por la roca o el crudo o pueden ser aceleradas. Por último, si se realiza una buena caracterización hidrogeoquímica en la etapa de desarrollo y de producción primaria, entonces se puede llegar a proponer que se use la composición isotópica del agua del acuífero, si se nota que es distinta y contrastante con respecto a la del agua de formación, como un trazador natural, y ahí el ahorro y el impacto ambiental serían significativos.
Por último, durante la etapa de recuperación mejorada y estimulación de pozos, también se usa el agua como insumo. Aquí en Venezuela usamos mucho la inyección alternada de vapor, es decir, que se inyecta agua, se deja en remojo y luego se extrae. En este tipo de proyectos se inyectan toneladas de agua. También tenemos, por ejemplo, el SACDI, y entonces allí la hidrogeoquímica isotópica puede servir para el diagnóstico de la dirección de migración del agua de estos proyectos, también para evaluar cómo es la compatibilidad del agua de la inyección alterna de vapor con respecto al agua de yacimiento, y para predecir la generación de H2S, la formación de incrustaciones, entre otros. Aquí les pongo un ejemplo de cómo el uso de los isótopos del oxígeno como trazador nos sirvieron para establecer qué pozos estaban siendo invadidos por el agua del proyecto SACDI, que es un proyecto de inyección de vapor, y en qué cantidad. Vemos aquí brevemente cómo tenemos usamos dos trazadores, usamos el cloruro y el delta del oxígeno 18. En la primera gráfica ven la relación del cloruro y ven que hay un pozo que está un poquito distante del resto. Nos está señalando esto que ocurre mezcla. Al aplicar la ecuación que ven en pantalla, logramos determinar que ese pozo 1.2 tenía un 61% de invasión del agua del proyecto SACDI. Cuando hicimos lo mismo para el delta del oxígeno 18, ven aquí en la gráfica la línea meteórica mundial y ven cómo hay un pozo que está ubicado intermedio entre el agua del SACDI y el agua del resto de pozos de aguas de formación, ¿no? Al aplicar la ecuación vimos que en este caso nos daba un 56% de invasión por el agua del proyecto. Entonces vemos que sí hay una relación buena entre los dos trazadores y es bastante útil. El cliente luego nos dijo cuál era la dirección de estos pozos. Recuerden que son pozos horizontales y efectivamente el pozo 1.2 estaba orientado casi paralelo al pozo del SACDI, mientras que el pozo 1.1, que estaba mucho más cercano al pozo del SACDI, tenía una orientación que no favorecía la migración del agua. Entonces vemos aquí cómo las técnicas isotópicas son claves para una mejor comprensión y gestión de los yacimientos petrolíferos. Gracias por su atención. Quedo abierta para cualquier pregunta.